Ay. Pero escuchemos, por favor. Buenos días, compañeros. Nosotros con nuestro grupo le vamos a presentar el caso clínico número 4. El cual es un paciente varón de 47 años que consulta por úlceras en mucosa oral y labios. Relata al comenzar con vesículas que se rompen desde hace 4 meses, sin antecedentes morbios. Relata además tener una úlcera en una de sus piernas y en la clínica presenta signos de Nikolsky positivo. Nuestro diagnóstico clínico fue el pélvico pulgar, ya que el paciente presentaba ampollas friables que posteriormente evolucionaron a costras y además presentaba el signo de Nikolsky positivo. ¿Qué significa el signo de Nikolsky positivo? Que al tocar la lesión se expresa una cosa. ¿Al tocar dónde? ¿En qué parte? ¿En tejido ulcerado o en tejido sano? ¿Sano o en la úlcera? ¿Dónde se desprende? ¿Dónde se busca el signo de Nikolsky? ¿En tejido sano o en tejido o en la úlcera? ¿En la dónde? Chiquillos, ya, pues. Concéntrense. ¿En la úlcera o en el tejido sano? ¿Pero los bordes son tejido sano o es úlcera? Por eso, ¿dónde? En tejido sano. La úlcera ya no hay nada, así no se puede hacer en la úlcera. Ya. El signo de Nikolsky positivo, ¿qué nos dice? ¿Qué nos ayuda? Primero nos permite acercarnos y hacer un diagnóstico presuntivo, porque ahí podríamos pensar que es pérfido y, claro, como este es como un proceso más autoinmune, o sea, no diga que hay como esta separación de la... Ya, nos indica que hay una patología o algo que está haciendo que se separe, ¿cierto? Que se forme una mula que se pueda desprender el epitelio. Eso es lo único que nos está diciendo. ¿Siempre es positivo en el pérfido? No. Cuando es positivo, ayuda. Cuando es negativo, seguimos estudiando. Y aunque sea positivo, todavía no podemos diagnosticar que sea un pérfido. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, porque no. Tenemos otras posibilidades de vesícula dudosa. Ya. Sí. No se debate así, así de rústico. Pero ya se da con eso. ¿No avanza para un lado? Ahí. Ya. Como posibles diagnósticos diferenciales que nos podemos encontrar que sean parecidos en clínica, vamos a tener estos dos son del pérfido como tal. Se puede ver aquí la forma de mariposa, que es como característica de esta patología. El dolor faringe, tiene que decir no. Ya. Vamos a tener también el pérfido paraneoplásico, que ocurre en pacientes que tienen cáncer, el líquen plano buloso, el líquen plano. Aquí también podemos ver la epidermólisis bulosa y el eritema multiforme. ¿Agregarían el lupus eritematoso? Sí, también. Y lo del pemfigoide también. Membrana mucosa pemfigoide. Sí. Bien. Ya, ¿cómo establecemos el diagnóstico de certeza? Primero, a través de la anamnesis, nuestro paciente nos va a relatar dolor y dificultad para realizar actividades cotidianas como comer, hablar y hidratarse. Luego, a la clínica, como ya dijimos antes, se va a presentar un signo de Nikolsky positivo. Luego, haremos una biopsia de mucosas para histopatología. Un momento. Vamos con calma. Vamos a acelerar. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Ustedes dicen con los datos de la clínica, ¿cierto? Sí. Que dijo que tenía dolor, dificultad para
alimentarse. ¿Qué más dice la anamnesis que es importante? La vesícula. Comenzó con vesículas que se rompen hace 4 meses. Sí. Además dice una úlcera en una de sus piernas, ¿cierto? O sea, ya estamos pasando de una enfermedad mucosa a una mucocutánea, ¿sí? Ya. Ahora, el Nikolsky, eso el paciente no lo sabe, el Nikolsky lo hacemos nosotros y vuelvo a insistir, es un dato que ayuda, pero si no tuviera el Nikolsky, el diagnóstico podría sospecharlo igual. ¿Ya? Ya, siga. La biopsia de mucosas para histopatología, que ahí vamos a decir que se hace independiente del resultado del signo de Nikolsky, se hace igual. Y se debe realizar, o sea, sacando del tejido y parte del tejido sano, porque si solo sacamos de la lesión vamos a ver una úlcera al final y tenemos que ver esta relación que se encuentra al final en el epitelio. Después tenemos la inmunofluorescencia, que este es un método más específico, que también es más caro, y lo que va a hacer es que va a mostrar una forma de red de pesca o malla la que va marcando todas las uniones, o sea, va detectando los depósitos de las inmunoglobulinas en los espacios intracelulares del epitelio. Esa es la directa, que la indirecta te lo... Ya, a ver, la biopsia es el hecho de todo. La biopsia la biopsia, no se confundan, la biopsia no significa hematoxilina eosina. La biopsia significa tomar una muestra de tejido. A esa muestra de tejido le pueden hacer hematoxilina eosina, que es la foto que tienen al principio, que es esa que está ahí. Y si tienen los recursos, y lo mejor sería tomar la muestra y ponerlo al fresco y hacerle la inmunofluorescencia que dice tu compañera, que muestra los depósitos de los complejos antígeno-anticuerpos que van a ir a qué zona del epitelio. ¿A qué zona? ¿A qué parte estructural del epitelio? A los dermosomas. Y por eso se describe en red de pesca. ¿Qué hace este complejo? Hace que estas uniones se rompan. ¿Y qué vamos a tener clínicamente? Que se va a formar una ampolla, póngale apellido, intraepitelial, ¿cierto? ¿Qué es lo que está describiendo ahí? ¿Qué se ve ahí? Ah, ya estoy hablando de eso. Ya, sí. Venga, no me mucho. A mí me faltó decir derivación oportuna. Al patólogo si es oral, ¿cierto? Y a ver si tenía piel, sí, entonces al dermatólogo. Describa las imágenes clínicas de histopatología. Bueno, acá en esta imagen podemos observar como si aquí el desprendimiento del epitelio, pero hay adherencia de la capa basal al tejido conectivo. Esto es característico del pérfido cuando es por una bula intraepitelial en la tinción de hematoxilina eosina. Como sabemos, el pérfido es una enfermedad autoinmune y estas bulas o vesículas se van a estar formando porque el cuerpo determina o discrimina como extraños a las proteínas que son parte de los dermosomas. Al final esto va a hacer que el epitelio se haga más delgado y se produzcan estas úlceras. Y la acantólisis, vamos a ver que estos autoanticuerpos que se están formando van a llevar a los autoanticuerpos formados para las proteínas específicas de los dermosomas, van a llevar a la separación de las células, que es el proceso denominado acantólisis, también conocido como pérdida de la cohesión entre los queratinocitos. Ya, ¿por qué quedan? Mostramos la histología porque es como mostrar los monos en la gente. Este es el, ¿qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué parte de la mucosa? El epitelio. Abajo está el conectivo conjuntivo. Y si ustedes la vieran de cerquita, aquí hay una capa de células, que es la capa basal, que se mantiene unida al tejido conectivo. ¿Por qué no se separa? ¿Y por qué se separa? Se hace la bula dentro del epitelio. ¿Pero qué? ¿Por qué? Porque se especifica que a las desnucleínas, que son las proteínas que componen o que estructuralmente conforman los dermosomas.
Ya, dime. Bueno, describir la imagen clínica, acá podemos ver un aumento de volumen en el labio, podemos ver este labio ulcerado completo. Aquí ya la lesión primaria no se observa porque como en la cavidad oral y el paciente mencionaba que estas vesículas intraepiteliales se rompían, no se logran apreciar aquí, pero estas son las úlceras de borde indefinido y de esta área eritematosa que son características de lesiones que dejan estas vesículas después de romperse. Aquí en la siguiente imagen podemos ver también que afecta a la lengua y podemos ver esta capa blanquecina que vendría siendo la fibrina que cubre la mucosa. Y aquí abajo podemos ver las costras. Y ahí como que con la imagen, o sea, por lo menos a mí me costó mucho porque yo pensaba que podía ser eritema multiforme. Pero Sí, ya después con los datos clínicos... Puede ser. Acuérdense que si el eritema uno como que tiende a describir la constricción del labio. Con las constrificaciones, claro. Sí, pero por la historia clínica. Sí, con la historia clínica ahí nos acercamos mucho más al diagnóstico. Ahora sí, sentido. siempre, por eso siempre que uno se sonería en el labio tiende a aparecer siempre una cosita, eso es normal. Ya. Ya. Y esta área eritematosa. Como posibles tratamientos, vamos a tener un tratamiento que es sistémico, que este va a ser de prednisona de 1 a 2 gramos por kilo, que este se va a dar hasta que se vayan controlando los síntomas. Después este se va a ir disminuyendo paulatinamente su dosis para ir controlando las ampollas. También se puede acompañar de inmunosupresores y después con corticoides para ir disminuyendo la dosis de los inmunosupresores. También se puede recetar corticoides tópicos. Ya, si recetar tópico, acuérdense de hacer cómo se hace la receta. En cualquiera de esos casos, ¿qué tenemos que vigilar? ¿Qué tenemos que prevenir? El ojo, la cándida, ¿cierto? Ya. Y ahora, en este caso, que el paciente tenía bien agudo la cavidad oral, pero además tenía lesiones en piel, lo más probable es que vamos a comenzar a estilo con tratamiento sistémico, también apoyado por tratamiento tópico intraoral, porque acuérdense que las lesiones del pénfico en la boca son las primeras en aparecer y las últimas en sanarse. ¿Ya? Cabe destacar que si no se le realiza un tratamiento, el pénfico tiene de 10 a 20% de mortalidad, así que bastante importante. Eso es importante. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Doctora? Sí. El caso de la evolución, ¿Ya? esperamos una evolución a corto plazo en la cual queremos lograr interrumpir la formación de nuevas lesiones y favorecer la curación de las lesiones ya existentes. Y a largo plazo lo que esperamos es que el paciente entre en remisión de la enfermedad, lo que es que ya no aparezcan más lesiones activas y tenemos que generar un control continuo para evitar una posible recaída. Probablemente sí van a seguir apareciendo. Lo mismo que el líquido, hay que educar al paciente, que consulte, tenerlo en control, mantener buena higiene. Ya, ¿qué más? ¿Eso nomás? Ya, muy bien. Vamos. Cacha. Algo hice. Ahora estamos a llegar ya, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí, hacer más rápido. Buenas tardes, compañeros y compañeras, profesora. Nosotros somos los encargados de presentar el caso clínico número 5. Ahí, ya. Ahí está. ¿En qué consiste el caso? Se trata de un paciente varón de 28 años, sin antecedentes médicos, consulta por múltiples úlceras de 1 centímetro aproximadamente, de bordes elevados y con halo eritematoso de 9 días de evolución, con sintomatología aguda y linfadenopatía asociada. Al hemograma va a presentar anemia moderada.
nuestro diagnóstico clínico, viendo las características del caso, nosotros diagnosticamos una estomatitis aftosa mayor, basándonos primero en los bordes elevados, el aro eritematoso, que eso es propio de las aftas. Reconocemos que es mayor por el diámetro, porque de 1 centímetro más le da el nombre mayor, y presenta sintomatología aguda. Dejé acá aparte, dejé la linfadenopatía y anemia moderada. ¿Por qué? Porque la anemia especialmente podría dar un indicio de que tiene una úlcera tipo afta. Quizás no haría cambiar el diagnóstico clínico. La linfadenopatía la asociamos a una respuesta inmunológica reactiva por la infección local, y la anemia, para asegurarnos de que no sea una úlcera tipo afta, tendríamos que hacer los exámenes complementarios. Aquí está confundido. ¿Qué diferencia hay entre una lesión tipo afta y una estomatitis aftosa mayor? Que está asociada a condiciones sistémicas. La úlcera tipo afta. No. Las aftas tienen 3 tipos clínicos: afta mayor, afta menor y afta petiforme. Esos son los 3 tipos de aftas. La estomatitis aftosa mayor probablemente, no sé dónde sacaron ese diagnóstico, pero si yo leo eso estoy pensando que es un afta mayor. El afta mayor y el afta menor a veces provocan una reacción inflamatoria, por lo tanto sí es posible encontrar linfonodos inflamatorios. Y a veces, ¿no es cierto?, puede estar asociado a una condición sistémica como una anemia. ¿Ya? Así que no se confundan, no es distinto, es lo mismo. Una estomatitis aftosa recurrente. Estomatitis aftosa recurrente, EA. Afta mayor, aro eritematoso, 1 centímetro de diámetro, sintomatología aguda, bordes elevados, características de úlcera crónica, clínica, úlcera crónica, linfadenopatía. Afta menor, características de úlcera aguda, una úlcera, una lesión de fondo blanquecino, planita, de aro eritematoso, relativamente doloroso, ¿cierto? No de bordes levantados y que no deja cicatriz. Estomatitis aftosa recurrente, herpetiforme, múltiples lesiones pequeñitas que pueden coalescer, que se parecen al herpes, ¿cierto?, pero que no van a afectar a la mucosa queratinizada. ¿Ok? Ya. Y otra cosa importante es la edad del paciente, que esta generalmente se da en pacientes jóvenes, y las herpetiformes más en pacientes mayores. Ya. Bueno, como diagnósticos diferenciales tenemos la estomatitis herpética primaria. Esta podría ser porque se presenta con múltiples úlceras, también está mucosa queratinizada y no queratinizada, y se asocia con linfadenopatía, pero la descartamos porque esta se presenta generalmente en niños y adolescentes. Es muy raro que la primera infección se dé en adultos. También porque no se relatan vesículas previas. El más común que tampoco tiene las lesiones inflamatorias. Sí, y tampoco se relata fiebre ni sintomatología aguda. Sí. Bien. Sí. También tenemos la úlcera por inmunosupresión, la cual podría ser porque se presenta anemia y linfadenopatía, además de que las úlceras son profundas y prolongadas. Pero la descartamos porque tampoco se relatan otros signos clínicos de inmunodeficiencia como VIH y tampoco oportunistas, como... Y tampoco el paciente relata que tenga una condición sistémica, ¿cierto? Sí. O un tratamiento, que eso también es importante. Y ni hay antecedentes médicos relevantes. Y también tenemos el herpes simple recurrente, el cual podría ser porque se da la reactivación en adultos cuando se enfrentan a estrés o alguna deficiencia. También porque presenta dolor y la duración es compatible. Pero la descartamos porque el herpes simple solo se da en mucosa queratinizada, porque no son lesiones pequeñas agrupadas ni tampoco con vesículas previas, y no presenta prodromos ni antecedentes típicos del herpes simple como ardor, picazón, etc. Eso que ustedes hicieron ahí está muy bueno para estudiar, porque les dice por qué sí, pero por qué no. Entonces nos ayuda a discriminar, ¿cierto? Y a hacer, porque como todo se parece, hay que empezar a hacer así, ¿cierto? Eso está muy bien. Ya. Para establecer los diagnósticos de certeza es importante la anamnesis
podríamos preguntarle por los antecedentes nutricionales para saber si tiene alguna deficiencia nutricional por la anemia. Y el examen clínico, ya sea intra o extraoral, son los dos importantes. Y en caso de que no se pueda diagnosticar ya con el examen clínico, se pueden pedir otros exámenes, unos exámenes de laboratorio para descartar que se deba a alguna infección por VIH con el test ELISA, por herpes con anticuerpos séricos, algún cultivo para saber si es que está causado por algún microorganismo. También se puede pedir una prueba por los niveles de la inmunoglobulina para saber si el paciente tiene alguna inmunosupresión, y el recuento de leucocitos en caso de lo mismo por inmunosupresión. Y si las actas duran más de 2 semanas, se puede pedir una biopsia para hacer un estudio histopatológico. Ya, el diagnóstico de la estomatitis aftosa recurrente, ¿cómo se hace en general? El diagnóstico del líquido me dijeron que se hacía con, excepto, ¿qué líquido ¿a qué líquido no le vamos a pedir biopsia? Al reticular, porque dijeron que clínicamente era característico. ¿Al pérfido cómo le vamos a hacer el diagnóstico? Con un estudio histopatológico y ahí ver si podemos hacer inmunofluorescencia seco si no me conseguimos hacer. Al pérfigoide con biopsia y estudio histopatológico. Al eritema multiforme con la clínica. A las aftas con la clínica y la anamnesis y el examen clínico. Hasta ahí llegamos. Si no sana, si no remite, seguimos con lo otro. ¿Ya? En relación al posible tratamiento, vamos a tener seguimiento, lo que hablamos con hablamos de aftas mayores, digo, es esperable que no cicatrice más allá de las 2 semanas, o sea, hasta más allá de 2 semanas, de forma que vamos a tener al paciente en control cada 3 meses y luego a los 6 meses. Y también vamos a darle analgésicos y anestésico local, en el caso de que tenga como mucho dolor y necesite eso. Podemos también tratar con productos bioadhesivos, los cuales pueden ser gel, multatel, acá tenemos mini ejemplos, y estos van a funcionar como una forma de barrera, como una barrera protectora, decirlo de cierta forma, como están formados por ácido hialurónico, igual van a ayudar a la cicatrización y van a ayudar a que haya formación de colágeno y que repare más pronto. Como también digo, hablamos de afta mayor, entonces vamos a tener corticoides en el tratamiento, vamos a, bueno, aquí de potencia moderada, de mayor potencia, pero nosotros vamos a usar los sistémicos, porque los sistémicos se usan para hasta mayores. Y vamos a estar hablando de prednisona o de prednisolona. Prednisona oral y prednisolona era de suspensión oral. Perdón, lo del corticoide sistémico se lo dijeron en clase. Sí, la doctora lo dijo todo. Ya, no me voy a meter ahí, pero es como las otras enfermedades, uno siempre trata de empezar con tópicos. Ya. Si el tópico no resulta, nos vamos a los sistémicos. La doctora igual había comentado que era como de lo moderado a ir subiendo. Sí, ahí hay que empezar de lo más bajito hasta lo más bien. Y había comentado también la doctora que si es que ninguno de los tratamientos como que funciona mucho, podemos complementar los farmacéuticos, como los farmacológicos, mejor dicho, con inmunomoduladores o con terapia de fotobiomodulación, de que vendría siendo láser de baja potencia, de luz infrarroja y roja, de que va a estar ayudando a bajar la intensidad de los... bajar la inflamación. Exacto, bajar la inflamación, los síntomas, digamos, y a reparar el tejido. Ahora, acuérdense que si el paciente hace repetición, ahí ya vamos con examen de sangre y buscamos que haya algo de base que esté causando. Claro, si nosotros igual estamos conscientes de lo mismo porque no nos dicen de que sea recurrente, como que no sabíamos si era el primer episodio. Claro, entonces, y en cuanto a la evolución clínica, podemos hablar de las complicaciones, como el afta mayor, va a dejar cicatriz, lo más probable. Y tenemos que como estar conscientes de que el paciente lo más probable es que tenga problemas para comer bien y para hidratarse bien, y tenemos que como dejarle mucho énfasis en que cuide bien su salud bucal para que no tenga una infección secundaria. Y en cuanto a la evolución crónica, podría volverse recidente, como dice usted. Y de no haberse buena evolución, ahí estábamos nosotros con el tema de que se podía sospechar como de úlcera que estuviera asociado a otra cosa. Es una afta, o sea, no una úlcera, bueno, uno se sospecha, es una afta, ese es el diagnóstico.
hasta mayor. Tomatitis aftosa recurrente hasta mayor. Características clínicas de úlcera crónica. Hasta menor, características clínicas de úlcera aguda. Y ahí tienen que buscar los distintos diagnósticos diferenciales. ¿Ya? ¿Ya? ¿Algo más? Ya, muy bien. Y el último. Oye, vive. No está en la tele. Oye. Hasta para llegar a veces. Buenas tardes, compañeros y compañeras, profesores. Vamos a ver el caso número 6. El caso número 6 plantea un paciente varón de 36 años que consulta por múltiples úlceras en la mucosa oral, muy dolorosa, asociada a lesiones en diana en la espalda de las manos, relata prurito y ardor, relata 3 episodios similares en los últimos 2 años con revisión espontánea. Aquí voy a hacer la revisión o la descripción del caso. Más que nada la inspección de lo que podemos ver a simple vista. Primero, lo primero que podemos ver son unas lesiones a nivel de la cavidad bucal. En la zona anterior vemos, se ve un poquito distorsionada acá, pero vemos úlceras a nivel del labio superior, un poco más necrótica, en el labio inferior y también en la zona anterior de la lengua. No está necrótica. ¿Por qué dice que está necrótica? No hay necrótica. Sí, pero úlceras a nivel de la cavidad bucal en la parte anterior. Y tenemos lesiones en las manos que podemos ver que son lesiones tipo diana o táctil, que son tipo de lesiones concéntricas o como en anillos, que si pueden ver acá son como un anillo, otro, que describe en una parte céntrica que es un poco más de color violeta, violáceo, un halo más rosado o menos eritematoso en la zona media y un halo periférico también similar al color de la parte central. Podemos ver igual que algunos que les falta esa zona acá, algunos que son un poco más pleomórficos, que tienen distintas formas, pero mantiene y tiene esa predisposición a formar lesiones más redondas o ovaladas en este caso. Vemos que también no hay un evidente aumento de volumen y eso. Ya, ¿cómo se establece el diagnóstico? Aunque sea difícil de diferenciar con otros desórdenes vesículo-ulcerativos, el diagnóstico se establece mediante la anamnesis, con lo que relata el paciente, remisión, recurrencia, evolución y su relato de dolor y ardor y prurito. También con el examen clínico y físico hay que constatar lesiones en otras zonas del cuerpo y ante la ausencia de estas remitirnos a las lesiones digitopalmares y a las de la cavidad bucal. Y también la biopsia para hacer el estudio histopatológico y diferenciar con otras patologías como el síndrome de Stevens-Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica. Bueno, posible diagnóstico teniendo en cuenta los posibles factores etiológicos asociados como causa genética, reacción de hipersensibilidad como por alteraciones en el sistema inmune y drogas, que también se puede descartar el síndrome de Stevens-Johnson y la necrólisis ulcerativa, necrólisis epidérmica tóxica, ya que por la disposición de las lesiones y también agentes infecciosos, principalmente virus del simple 1 y 2, se puede llegar a que el posible diagnóstico es en el eritema multiforme menor, ya que presenta lesiones ulcerativas en la mucosa bucal y lesiones en la palma de las manos de tipo recurrente, ya que presenta lesiones en un periodo, presenta menos de 6 lesiones por año. Ya lo tenemos. ¿Qué de los datos y de la clínica que ustedes vean los hace pensar? Porque eso está, ¿qué les
principalmente las zonas que abarcan las lesiones. ¿Qué son? La mucosa bucal y la palma de las manos, que vendría siendo abarcando la piel, porque ¿Qué el mayor, más? la disposición de la lesión, la forma que tienen las lesiones. ¿Qué más? En este caso, como tenemos los factores etiológicos hechos, más adelante se explica un poco mejor el tema del eritema multiforme, pero teniendo en cuenta que podemos sospechar simplemente con la inspección clínica la disposición de las lesiones, ¿Qué más de la anamnesis? De los datos de la anamnesis. Exámenes de laboratorio y también... Vuelva a la anamnesis, vuelva a la primera. Ya, lea. ya, paciente varón de 36 años que consulta por múltiples úlceras en la mucosa oral muy dolorosa asociada a lesiones dianas, palma de las manos, relata prurito, ardor y relata 13 episodios similares en los últimos 2 años con remisión espontánea. ¿Qué es importante ahí? La remisión, el tiempo que lleva. Porque el mayor es hasta 6, como máximo 6 Los episodios similares que han tenido remisiones espontáneas. ¿Podría ser un pérfido con remisión espontánea? Probablemente no. ¿Un pérfidoide con remisión espontánea? Probablemente no. ¿Un líquen con remisión espontánea? Probablemente no. ¿Ya? Eso es lo importante. En el diagnóstico diferencial, con respecto a las lesiones de la cavidad bucal, hay que hacer la diferencia con una urticaria, con una estomatitis viral, con la quilitis actínica y con una candidiasis eritematosa. Y en estas dos la diferencia es que en estas no hay dolor, en cambio acá el paciente presenta dolor, y con el pénfigo y el pénfigoide buloso. Y con las lesiones dianas en las palmas de las manos hay que hacer diagnóstico diferencial con el síndrome de Stevens-Johnson, la necrólisis epidémica tóxica y con el pénfigo paraneoplásico. Bueno, ahí tendrían que hacerlo como lo hicieron, como lo hizo el grupo anterior, decir, urticaria, sí por esto, no por esto. Estomatitis virales, sí por esto. Las virales tienen ciertas características, estas no. La quilitis actínica tendrá lesiones dianas, tendrá en la lengua la quilitis actínica. Ya, bueno. Pénfigo, ¿cómo su lesión fundamental? Bula o ampolla, ¿cierto? Que se va a reventar y no va a remitir solo. Pénfigoide, mucosa membrana pénfigoide, también empieza como bula o ampolla y no va a remitir solo. Las candidiasis, condiciones que favorezcan la cándida, ahí hay que ver las condiciones generales, ¿ya? Cuando, otra cosa, bueno, después, sí, no vamos a... El diagnóstico, como ya dijimos, como el grupo decimos que el diagnóstico se llama multiforme menor, menor principalmente por el hecho de que se presenta en clínica, principalmente como podemos ver, en una mucosa como en la cavidad oral y también en una parte, en un sector del cuerpo, un sector cutáneo como es la palma de las manos, recurrente por el mismo hecho que se presenta menor a tiene una recurrencia menor a 6 veces en un año, en este caso son 3 en 2 años, pero igual encaja dentro de los parámetros. No, tan exacto todo así, en biología puede ser. Y de los factores biológicos, bueno, tenemos, como dijo mi compañera, los factores infecciosos que son uno de los más ¿Qué le preguntarían a ese paciente en la anamnesis? ¿Se tenía herpes? Ya, y el herpes, si el paciente te dice no ha tenido herpes, ¿podría ser algún tipo de herpes que el paciente no se dé cuenta que lo hace? ¿Cuál? ¿Él? ¿Hay alguna recurrencia de herpes que no tenga sintomatología clínica? Acuérdese de eso también. ¿Ya? ¿Qué más le preguntarían al paciente? Bueno, el tema del herpes, como ya dijimos, Sí, ¿qué más? las condiciones genéticas, que también lo No, mencionamos. ¿qué le van a preguntar al no, paciente? por eso no lo podemos hacer. No, ¿qué más le preguntan a ese paciente? Vamos chicos, ¿qué más le preguntamos? Relaciones, factores etiológicos, ¿cómo se asocian? Factores que se asocian a Antiinflamatorios. un medicamento como qué? Antiinflamatorios. Antiinflamatorio o Drogas. Antibióticos. antibióticos. Y si fuera un paciente más joven, si ha estado con alguna infección pulmonar como un micoplasma, ¿sí o no? Acuérdense de eso, esas son preguntas que hay que hacer.
Si han tenido un estado gripal, a veces lo relacionan un estado gripal que puede ser una recurrencia de un herpes, pero que no sea clínicamente evidente. Eso relatan los pacientes. ¿Ya? Ya. En cuanto al tratamiento, lo primero que debemos determinar es el factor etiológico. Por eso nos vamos a basar principalmente en la anamnesis, poder recopilar la mayor cantidad de información de signos y síntomas. Generalmente el 70-80% de los casos por lo general la causa es más que nada desconocida, por ende hay múltiples posibles causas como genética, de hipersensibilidad o también por drogas, pero en el 70-80% de los casos se va a estar generando por un agente infeccioso. En este caso, el principal dentro de ellos vendría siendo el virus herpes simple, el VHS de tipo 1 y tipo 2. Por ende, también debemos recopilar información de signos y síntomas del paciente, podemos indicarle algún examen de laboratorio, generalmente reacción antígeno-anticuerpo para detectar presencia de inmunoglobulinas, las IgG y IgM, que se secretan en presencia del VHS, y también una biopsia con su respectivo estudio histopatológico para tener una mayor precisión. Y cuando se trata, por ejemplo, en el caso de referirse a un VHS, hay que realizar un tratamiento antiviral, pero lo principal es descontinuar el factor gatillante, que puede ser por virus, por idiopático. También se le pueden indicar al paciente antiinflamatorios, anestésicos y glucorticoides, tópicos o sistémicos. No requiere hospitalización, también recomendar gran ingesta de líquidos y tratamiento con antivirales, realizando una profilaxis antiviral en caso de que el paciente, el factor etiológico sea el VHS. Y entre ellos tenemos el aciclovir, que van a ser 500 miligramos 2 veces al día durante 6 meses, el valaciclovir, que vendrían siendo 500 miligramos 2 veces al día por 6 meses, y el famiciclovir de 250 miligramos 2 veces al día por 6 meses. Y el famiciclovir y el valaciclovir se ha demostrado que van a estar teniendo mayor biodisponibilidad que el oral que el aciclovir, es decir, que permanece, o sea, tiene mayor efecto en el caso sobre todo de pacientes que la terapia con aciclovir ya no les hace efecto. Entonces se les suele implementar el valaciclovir y el famiciclovir. Ya lo tenemos. Vamos a hacer biopsia en un paciente que sospechamos del idioma multiforme. ¿Es necesario? No le vamos a hacer, salvo que tenga una lesión que probablemente no va a hacer, porque este es autolimitado. ¿Cuándo vamos a indicar el antiviral? Cuando el factor etiológico es por un virus. ¿Y si no sabemos si es por un virus? Igualmente. ¿Cuándo? Cuando es idiopática. Y hace mucha recurrencia. Y no relata antiinflamatorio, no relata así como sintomatología respiratoria, no relata antibiótica. Ahí podemos sospechar que hace recurrencia, ¿cierto? Puede ser por el virus herpes. Vamos a probar si mejora con la profilaxis con el antiviral. ¿Ya? ¿Algo más? Ahora la evolución. Bueno, autolimitantes se resuelven en 2 a 6 semanas. Hay que investigar el eventual neoplasia maligna en caso de recurrentes y persistentes. Reproducen 7%, tiene una periodicidad de semanas a años y generalmente se suele resolver después de 6 episodios en un periodo de 10 años. Ya, lo importante es que es autolimitante, que se va a resolver solito entre 2 a 6 semanas, y eso es lo que el paciente les va a contar si hace la recurrencia. Y ustedes hay que tratar de asociarlo a algún factor que nos puede ayudar a determinar cuál es el factor gatillante. Por ejemplo, aquí había un paciente que cada vez que tenía gripe tomaba antiinflamatorio, y el antiinflamatorio le provocaba el eritema multiforme, entonces ya aprendió a conocerlo y a evitar tomar paracetamol, parece que era lo que hacía. ¿Ya? Ya, bien. Vamos, al último. ¿Hay otro más? Gracias. Quedan 4 minutos de clase, así que tenemos que ir. Vamos. Pero por todas las clases que nos hemos hecho en la materia, no podría aprender. Me quedo con la profesora. Ya, Vamos, chicos.
¿Cuál es este, profe? Ya vamos. Bueno, buenas tardes. A nosotros nos tocó el caso número 7 y nos vamos a presentar ahora. Bueno, vamos a explicar la notable contenido, vamos a mencionar diagnósticos clínicos, diagnósticos diferenciales, cómo establecer diagnóstico de certeza, imágenes clínicas y histológicas, posibles tratamientos y evolución. El caso clínico es un paciente varón de 43 años, consulta por múltiples úlceras, las cuales comenzaron a mucosa y comenzaron con úlceras que empezaron a romperse y presenta una sintomatología dolorosa. Además, se presenta una mucosa ocular irritada y la formación de una grida cicatricial, aparte de que estas lesiones están presentadas alrededor de unos 5 meses con periodo de reagudización y tienen un signo de Nikolsky negativo. El otro diagnóstico clínico positivo fue la mucosa membrana testigoide. ¿Por qué? Porque esta enfermedad se presenta comúnmente en personas mayores de 40 años. Vamos a encontrar comúnmente úlceras crónicas con duración de meses. Y un hallazgo típico es que las lesiones cicatrizan con fibrosis, lo que puede llevar a un cinefarón. Eso es la mucosa ocular. Sí. Cinefarón, a lo que puede llevar a bridas cicatrizales que generan como cicatrices entre el ojo y el párpado hasta que puedan provocar hasta un estropio, que es que el párpado inferior se invierta. ¿Ya? Y que la sintomatología dolorosa está presente, es común debido a que hay una alteración mucosa y es compatible con periodos de evolución crónica con reagudizaciones. Perdón, ¿por qué se llama mucosa membrana pemphigoide? Porque afecta a las mucosas. Y esa foto no está bien característica, pero eso lo voy a decir para que no se les olvide. Cuando afecta, lo que más afecta en boca es qué parte de la mucosa oral. No, ese es el pérfido. A la encía insertada. Y que dijimos que cuando afectaba la encía insertada, ¿cómo se llamaba? Gingivitis descamativa, que era un término clínico y que el diagnóstico se hacía con el estudio histopatológico y que podía corresponder a qué tipo de patología. Todas las que hemos estudiado. Pérfido, pemphigoide, lichen, una candidiasis. Todo lo que sea atrófico eritematoso en sí, porque ese punto no está característico. Lo que sí es característico siempre mirar el ojo. Ya. Y podemos tener presencia del signo de Nikolsky negativo debido a que las vesículas que se forman son subepiteliales. Pero también podría tener signo positivo. Dice que sea negativo, que tampoco es necesario descartar el diagnóstico. Sí, ya. En los diagnósticos diferenciales, primero tomamos el péptido vulgar, el cual es caracterizado por estas ampollas que se forman, estas ampollas friables que se presentan en un mucosa oral, que presentan el signo de Nikolsky positivo y que pueden evolucionar también con mucosa. El segundo, de nuevo, no es siempre presenta el signo de Nikolsky positivo. Puede sí, ser era que puede por ser la mayoría de no, las veces. No, tampoco. ¿No? Sí y no. Ah, bueno. El otro es el líquen plano erosivo, el cual se presenta en una zona atrófica eritematosa con ulceraciones y con estrías sangradoras. Y después el eritema multiforme también, que es el que se ve ahí abajo, que se presenta de manera súbita, con úlceras que se rompen y con lesiones endianas, que en este caso clínico no se presentan. Y también la formación de los. Ya. Bien. Bueno, vamos a establecer el diagnóstico con certeza. A través de una biopsia vamos a poder realizar la histopatología para poder ver el desprendimiento del epitelio y también podemos encontrar filtrado inflamatorio mixto. Y con la inmunofluorescencia directa vamos a poder ver esta reacción antígeno-anticuerpo, donde vamos a poder ver una concentración o una disposición lineal en la membrana basal con la tomografía. ¿Qué tipo de ampolla se forma ahí?
subepitelio. Se desprende completo, ¿cierto? Ya. Bien. Bueno, en cuanto a las imágenes clínicas histológicas, podemos ver en boca una zona erytematosa que corresponde a las úlceras, para duro y la esto indica el desprendimiento del epitelio. En cuanto a la zona ocular, se ve un enrojecimiento ocular por una irritación crónica y se ve la formación de brida cicatricial que corresponde a un tejido fibroso que se va formando durante la cicatrización. En cuanto a la biopsia, se hizo una inmunofluorescencia que marca todo la membrana basal. O sea, hay depósitos de inmunoglobulina en la membrana basal, por lo que esto nos indica que hay una afectación a nivel de los hemidemosomas. Y esto va a generar que se desprenda todo el epitelio. ¿Qué esperaríamos encontrar más típicamente en un paciente? Más que esa foto, porque esa la veo cuando me suena más apéndico, pero eso era lo que aparecía. Yo esperaría encontrar una gingivitis inflamatoria. ¿Ya? Más probablemente. Bueno, en el posible tratamiento, además de que afecta a mucosas, además de la oral, podemos derivar a un dermatólogo para que trate eso. Y en cuanto a la lesión oral, vamos a usar inmunosupresores junto con corticoides, específicamente la prednisona, 1 a 2 miligramos por kilo, una vez al día, y vamos a ir bajando la dosis paulatinamente hasta llegar a la dosis mínima para poder, más que nada, controlar las ampollas. Acuérdense que siempre tratamos de partir con tópico, salvo que esté muy agudo. Ahora, si hay más en otra zona, bueno, sistémico, pero si solo en la boca y no está tan agudo, partimos por los tópicos, los que ya nombramos. ¿Ya? Bueno, en la evolución, con un tratamiento adecuado, estas lesiones no van a dejar cicatrices en mucosas orales, pero pueden producir una hiperpigmentación postinflamatoria. Y bueno, si el paciente no se trata esta afección puede ser potencialmente mortal, ya que puede producir desnutrición y deshidratación, ya que como presenta dolor al ingerir ya sea alimentos o agua, debido a las úlceras, los pacientes suelen bajar de peso, lo que puede afectar su sistema inmune y puede llevarlo a una infección ya sistémica después debido a esto. No es habitual que se complique la membrana penticoide en eso. Es como el peor de los casos. Pero sí.